Después de la partida del Mashiach para el cielo, la congregación queda anunciando la buena noticia en Jerusalén y en todas partes, en todo lo que es toda la zona de Galilea y las partes también afuera de Galilea, por ejemplo, la parte de Siria, que es Damasco, también se llevó el mensaje de la buena noticia de salvación. Entonces, el grupo hasídico, le decimos hasídico porque era un grupo exclusivamente apartado de toda especie de mal. Es hasídico de justo, una congregación justa. Un movimiento muy fuerte en Israel, del cual los líderes, pues, las autoridades israelitas en Jerusalén, pues no estaban de acuerdo, porque el mundo se lleva tras ellos. El pueblo quería un cambio y el Todopoderoso había dado la oportunidad de ese cambio por medio del Mesías. El Mesías ya había llegado el tiempo de que su llegada vino y el movimiento hasídico comenzó a trabajar en pro de ese movimiento en todas partes. Es por eso que además de ese tiempo, pues observamos a muchos hombres que dieron su vida por la causa del Mesías. Y uno de ellos era el mártir Esteban. Yo hice un tema hace poco, hice un tema acerca de eso porque hay algunas cosas que yo las saco y las tengo por escrito porque me interesa tenerlas archivadas. Bueno, están al público en Telegram para que todo el mundo pueda leerlas. Por mí no hay ningún problema. Me gusta que todo el mundo lea las investigaciones, los análisis que se dan del hebreo bíblico. Entonces, como estas historias son muy interesantes y ver cómo el comportamiento y la fuerza y la buena voluntad de estos siervos que lucharon, que eran enviados a predicar, a anunciar la buena noticia, vemos ese caso, el caso del mártir Esteban. Vamos a hacer un análisis, bueno, vamos a ver el texto y después vamos a anotar, o sea, analizar el caso de lo que él dice, porque es muy importante. Veámoslo. Leamos el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 38. Aunque todo el tema está desde el verso 30 en adelante, donde el mártir Esteban está haciendo un análisis, está haciendo una exposición, un midrashim de lo que está sucediendo y lo que sucedió en el pasado con sus antepasados y de lo que estaba haciendo el pueblo judío contra ellos en esa época. Leamos el texto de lo que él dice y lo vamos a corroborar en la Torá, lo que él dice. Fíjense que aquí ustedes pueden ver una palabra que dice hu. Hu, en este sentido del tema del texto que vamos a leer, dice él, Sigamos adelante. Hu Asher haya ba kahal ubemidbar in ha malach ha dover el lais bahar Sinai. Bein aboteinu behu kibel torat hayin latet lanu. Lo que el texto dice es que dice este es, permítame aquí, sí, aquí lo tengo. Este es el que estuvo en la congregación en el desierto con el malach que le hablaba en el monte Sinaí. Y con nuestros antepasados, o sea, con los patriarcas.
con los antepasados Behú, o sea, este es el que les dio las enseñanzas de vida para darnos a nosotros. Ven ustedes, esto es lo que dice el texto. El texto dice de que, hablando del Mesías, está haciendo un discurso. Está hablando de lo que pasó lo que sucedió en el pasado con los israelitas en el desierto y quién es que guiaba a Israel. Y aquí está diciendo, afirmando, fíjense ustedes en la expresión. Esteban estaba afirmando que el Mesías era el que guiaba a Israel, que el Mesías era el que habló con Moisés. Entonces, si nosotros vemos en la Torá, en el libro de Génesis, en Deuteronomio, en todos los libros de la Torá, o sea, los 5 libros, nosotros vemos el caso, nosotros no vamos a encontrar literalmente que lo diga así de esa forma, pero sí se puede probar de otra manera de cómo el Mesías habló con los patriarcas. Yo les voy a mencionar un caso, pero antes de mencionarles el caso, miremos el caso de que dice Esteban de que el Mesías fue el que se presentó en la zarza ardiente delante de Dios. Estaba Moisés cuidando las ovejas de su suegro Yitro. En las Biblias españolas dice Jetro. En hebreo se lee Yitro. Yitro pues tenía ovejas en Madián y Moisés estaba cuidando de eso. Y fue a través del desierto en el monte Sinaí cuando se le apareció aquella zarza ardiente que le dijo, quita el calzado de tus pies porque estás en tierra santa. Inmediatamente Moisés lo hizo y se postró delante de aquella zarza porque realmente él quería saber por qué no se consumía. Ustedes saben que la hojarasca, cualquier cosa que agarre fuego, eso se quema rapidito. Sin embargo, la zarza no se consumía, no, la zarza estaba ardiendo, y nada de quemarse ni nada, porque realmente ahí no había nada. Ahí era la presencia del Todopoderoso. Esteban está afirmando que el Mesías es el que estaba hablando con Moisés. Pero vamos a hablar, ya hablamos del caso ese y no aparece en la forma ahí, literalmente no aparece. Pero vamos a probar de que lo que Abraham vio y que el Mesías afirma que estuvo con Abraham. Veamos. Vamos a leer un poco el texto en el capítulo 18 de la Torá. Vamos a leer el texto, el primero, el capítulo 18, el verso 1 y el verso 2. 1 y 2. Miren lo que dice. Vayar Elai Adonai Be'elonei mir manre behu yoshev petach aohel behon hayom. Y fíjense en esta palabra. Vayisha einei bayar be'inei shelosha anashim nisavim alive. Bayar ba yaratz bekretan likretan mi petach aoel
Va Ishitahu Oretza. Fíjense que esto es muy bonito. El hebreo bíblico. Fíjense que lo que está diciendo dice que se le apareció. Porque aquí dice algo de ver. Se le apareció a Adonai. Se le apareció a Abraham en el valle de Mamre, estando él sentado en su tienda en el calor del día. Quejón, Hayón, en el calor del día. Y alzó la voz, aquí el que alzó la voz fue Abraham. Alzó la voz y aquí que 3 varones se le aparecieron que estaban allí, que llegaron, y inmediatamente Abraham fue a recibirlos, como ustedes pueden ver, porque él estaba en la entrada de la puerta de la tienda y se postró hasta tierra. Oretza, se inclinó, se postró hasta tierra. Esto es lo que quiere decir esta palabra. Oretza, se postró hasta tierra. Entonces, estos varones visitaron al siervo Abraham. Pero, ¿por qué decimos de que y afirmamos de que Abraham fue un día especial porque lo afirma el Mesías en el Nuevo Testamento? Pero antes de hablar del Nuevo Testamento, para comprobar este texto en el Nuevo Testamento, miremos esta palabra. Esta palabra dice Vayisha. Bueno, aquí tiene un signo, parece que como que fuera la puntuación, Vayisa o Vayisa. Bueno, como tiene la puntuación, vamos a decir Vayisa. Porque en otros textos aparece la palabra Vayas, pero con ayin, y aquí está con una alef. Porque en otros textos más anteriores la palabra Vayas es hizo. No tiene nada que ver con la palabra, pero sino que está puesta ahí por un motivo. Igual que esta palabra está puesta aquí con un motivo. Alzó los ojos. Alzó. Esta palabra no tiene nada que ver con alzó, pero está ahí y el significado lo decimos así, la interpretación que Abraham alzó los ojos. Pero esta palabra, fíjense que una diferencia hay entre la palabra Vayas y la palabra Vayisa, es que una está con ayin y esta palabra está con alef. Entonces, las dos palabras son auténticas y detrás de las dos hay una sombra. Aquí en esta hay una sombra. ¿Por qué digo una sombra? Porque a simple vista usted no la puede interpretar así. Pero si usted le da vuelta a esta palabra, está el nombre del Mesías. Yeshua HaMashiach. Yeshua, el nombre de Yeshua. Pero, para considerar esto, vamos a leer, vamos a ver un texto acerca de lo que dice el Mesías. Fíjense que aquí tenemos el texto del Nuevo Testamento. Ustedes lo pueden observar. Aquí estamos en el libro de Juan, capítulo 8, verso 56. Ustedes lo pueden ver aquí, verso 56. Entonces, miren lo que dice el texto. El verso 56. Abraham, vuestro padre,
se gozó por ver mi día. Aquí está. Se gozó. ¿Cómo dice el texto? Leámoslo en hebreo. Abraham Abihem Italen Lirot Et Yomi Bayar Bayismach. La persona que estaba hablando aquí es el Mesías. Dice que Abraham, padre del pueblo de Israel, se gozó cuando lo vio. Ahora, ¿cuándo vio el Mesías a Abraham? Porque los judíos le decían, si tú no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Porque los judíos de la época, pues muchos de ellos desconocían el poder de Dios y no leían las escrituras. Sencillamente eso era, no leían las escrituras. Porque quienes estaban discutiendo con ellos eran muchos personas que les gustaba discutir, religiosas, gente religiosa. Ustedes saben que la mayoría de la gente religiosa que discute por problemas religiosos no conoce las escrituras. Sencillamente eso se le llama fanatismo. Cuando estas personas son fanáticas, pelean y pelean por cualquier cosa sin entender las escrituras, porque a ellos se les ha vedado conocer. Bienaventurados aquellos hombres y mujeres que logran conocer las escrituras y le entienden a las palabras. ¿Ah? ¿Por qué le entienden? Porque el Todopoderoso que está en los cielos le abre los ojos a la gente. Cuando la gente quiere saber una cosa, entonces Él abre los ojos. Abre la mente, el entendimiento para conocer. Entonces, en este caso, el Mesías les dice que Abraham vuestro padre se gozó al ver mi día. ¿Cuándo fue que vio Abraham al Mesías? Bueno, cuando se le aparecieron aquellos 3 hombres, que eran ángeles de Dios, que vinieron, eran 3. 2 se fueron para Sodoma y Gomorra a destruir la ciudad de Gomorra, y el que representa al Mesías, que él es el que estaba allí, que llegó, y a quien Abraham se había inclinado hasta tierra. Este Mesías, de acuerdo a lo que dice el mismo Mesías en el libro de Juan, que Abraham se gozó en ver su día, porque ese fue el día del Mesías. Entonces dice, yo no le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer. Y se había quedado ahí para hablar del asunto de Sodoma y Gomorra. Y también se había quedado ahí para platicar con él. Qué maravilloso momento el de este hombre. ¿Ah? Por eso es que nosotros debemos de luchar por agradar a Dios, obedecer a Dios, leer las Santas Escrituras y meditar en ellas. Acuérdense ustedes que en lo que dice el mártir acerca del Mesías que se le apareció a Moisés es una realidad. Fíjense que en el texto de allí dice, hay una escritura ahí, en el mismo texto ahí de lo que dice el testimonio de Esteban, dice Torat. Sin embargo, cuando traducimos del hebreo al español, ya no decimos ley, aunque puede significar ley, pero ya no decimos ley. Traducido al español se dice enseñanzas e instrucción. Enseñanza e instrucción. Eso significa Torah. Enseñanza e instrucción.
Lo que pasa es que muchas veces la gente dice ley porque lo tradujeron del griego. En el griego, ustedes saben que la palabra nomos, que es en griego, eso dice todo mandamiento, todo reglamento, todo aquello que da órdenes para hacer, todo aquello. Bueno, mandamientos y todo, esa es ley. Y una sola palabra, ley para todo, sin especificar a qué ley se está refiriendo. Sin embargo, cuando leemos la Torá, cuando leemos la Torá, nos damos cuenta que en ella hay enseñanzas grandísimas, consejos muy útiles. El consejo de Dios está grabado ahí. Y debemos de leer la Torá. Entonces, mis amados, creamos en lo que dice el mártir, que el Mesías habló con nuestros antepasados y que el Mesías estuvo en la congregación en el desierto y que el Mesías está con nosotros ahora, hasta el fin del mundo. Por supuesto, si perseveramos nosotros con Él. Mis amados, mis amigos, bendiciones, que el Eterno los bendiga y les dé salud. Shalom, shalom.